Nacha, mire, ven. A ver, ah, no se escucha, pero me parece que ellos tienen el volumen cortado. A ver, queda mejor. No sé dónde se me le quedaron. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Damos tardes. inicio Buenas tardes. al evento correspondiente al mes de junio del 2024, realizado por Tutores Capacitaciones. En esta ocasión trataremos un tema correspondiente a modificaciones incorporadas por la reciente Ley 21.675 a la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar. En esta ocasión nos acompaña el profesor presente, don Lohengrin Cortés Sea, el cual ha participado activamente en nuestros cursos que desarrollamos como academia. Y él es abogado, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica, jefe de programa de curso de litigación y nuevos procedimientos de educación, profesor del Diplomado de Derecho de Familia, Escuela de Posgrado de la Universidad de San Sebastián a la fecha. Así que le damos la más cordial bienvenida al profesor Lohengrin y para que comience con el evento. Buenas tardes. Muchas gracias, estimado Ignacio, por la presentación, muy amable. Una pequeña precisión, estuve en la Pontificia Universidad Católica, mi alma mater, un poquito más de una década, pero eso ya es tiempo Perfecto. pasado. Muy agradecido también del interés. Veo una participación bastante relevante allí en el número de intervinientes en esta reunión. Así que, sin más dilaciones, vamos con el tema que nos convoca. Se ha publicado en el Diario Oficial recientemente, el 14 de junio del año 2024, la Ley 21.675, que tiene un título que es bastante potente: estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género. Este título, que es bastante más amplio, nos evoca una convención interamericana, la Convención de Belém do Pará, lejana ya en el tiempo, pero en estricto rigor viene a cumplir con uno de los cometidos que había asumido el Estado chileno al suscribir este tratado, eh, porque lo que conocíamos hasta el momento es la protección de la mujer en el contexto de la ley de violencia intrafamiliar y otros, naturalmente, y otros sujetos de protección,
pero en estricto rigor está el Estado chileno al debe en esta protección integral. Esta ley es muy ambiciosa porque establece un sistema también de colaboración interinstitucional, en fondo transversal a los órganos, de diversos órganos del Estado, y por supuesto produce un impacto a raíz de la modificación de diversos cuerpos legales, el Código Civil, el Código Penal, los códigos de procedimiento, entre ellos la Ley 19.968 que crea los tribunales de familia, y por supuesto también hay modificaciones en lo inmediato a la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar. Entonces, desde ese punto de vista vamos a abordar el análisis de estas modificaciones, puesto que el objeto completo de la ley 21.675, no, nos faltaría muchísimo tiempo para ello. Ese es el itinerario que vamos a seguir en nuestra conversación. Una visión general de los contenidos de la estructura de la ley 21.675 tiene en rigor 5 títulos, el primero dedicado a señalar el objeto de la ley y algunas definiciones de orden general, el título segundo de la prevención de la violencia de género y de la atención y protección a las víctimas. En este título segundo encontramos 3 párrafos, el primero dedicado a la prevención de la violencia de género, el segundo a la atención, protección y reparación a las mujeres víctimas de la violencia de género, y en el párrafo tercero las medidas de lo que les comentaba de articulación interinstitucional para abordar la violencia de género. Un desafío mayúsculo y en el fondo que también se despliega en lo jurisdiccional, que en el fondo es el objeto inmediato de nuestra conversación. En el título tercero, tal como les anticipaba, tiene por título del acceso a la justicia de las mujeres frente a la violencia de género. Es relevante, ¿por qué? Porque en rigor la manifestación directa de una tutela respecto de los derechos, en este caso de la mujer que es víctima de la violencia de género, necesariamente tiene que tener una expresión procesal, porque si no, no pasa de ser una declaración de principio, una manifestación programática, en buenas cuentas, una declaración de buenas intenciones, debe existir necesariamente un impacto en lo procesal. En este título tercero, el párrafo segundo, se titula De los casos de violencia de género de conocimiento de los tribunales de familia. Y el párrafo tercero, a su vez, está dedicado a la violencia de género de conocimiento de los tribunales penales. Entonces aquí constatamos la primera novedad. Hay una suerte de modificación indirecta del artículo octavo de la ley 19.968 que establece las materias que son de competencia de los tribunales de familia con una materia más. No se reformó el artículo octavo, pero ciertamente que hay una modificación relevante a la estructura de la ley 19.968, porque en rigor identificamos 2 modalidades: una violencia de género que es constitutiva de delito y otra que no va a alcanzar a ser constitutiva de delito y que por lo tanto va a quedar entregada al conocimiento de los tribunales de familia. Existen disposiciones transitorias que en rigor no alteran mayormente el sentido ni el objeto de la ley, pues se refiere a los plazos para dictar los respectivos reglamentos, cómo va, en fondo, a partir de qué momento empieza a operar la comisión de articulación interinstitucional, y un plan, no se refiere a un plan nacional contra la violencia de género. Volviendo ya a lo que es la misma ley 21.675, señala como objeto, para que nos ubiquemos en el fondo geográficamente, es una suerte de visión de vista aérea de esta nueva ley y los cuerpos legales que ya existen. Esta ley dice, tiene por objeto en su inciso segundo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer en razón de su género. Son verbos rectores, por cierto, ambiciosos y por cierto también necesarios. También esta ley establece como objetivo establecer medidas de prevención, protección, atención y reparación en su caso. ¿Por qué les hablaba yo de una vista aérea, de una visión en el fondo geográfica? Por eso lo identificábamos ahí con la brújula, ¿dónde estamos? Y precisamente la convención internacional que yo les mencionaba en un principio, la convención de Belém do Pará, allá en el lejano Brasil, en el norte de Brasil, y ciertamente lejana en el tiempo. Me sorprendió en su momento si pudiéramos hablar de una suerte de desfase entre que el Estado chileno suscribe tratados internacionales y el momento en que estos se conviertan en legislación interna, segundo pulso, y un tercer pulso
cuando se producen modificaciones legales que permiten darle eficacia a estas obligaciones que asumió el Estado chileno. Mire, tenemos ya el año 1994, o sea, bueno, para mí ayer, para los más jóvenes, estamos hablando de el siglo pasado. En síntesis, ¿qué es los principales aspectos de esta, esta convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer? ¿Se dan cuenta? Ahí están los verbos rectores. Esta convención internacional se transformó en ley de la República el 11 de noviembre del año 1998. Y en su primer artículo dice, para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia, o lo que hoy conocemos como violencia de género, cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Concepto amplio que recoge hoy la ley 21.675. Y se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, psicológica, y establece acá, no quiero entrar en el detalle de esta convención, pero sí hay elementos que nos debieran llamar la atención porque, no obstante el desfase en el tiempo, hay situaciones contingentes que uno las identifica precisamente. Me refiero a la letra B del artículo 2, dice, se refiere a la violencia contra la mujer que dice que tenga lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona. Entonces se logra otorgar una tutela jurisdiccional en caso de violencia contra la mujer que no estén reguladas estrictamente dentro del ámbito, circunscrita, mejor dicho, dentro del ámbito de la familia. No estamos hablando de un concepto de violencia intrafamiliar, sino que un concepto más amplio. Y dentro de ello aparece esta precisión, dice, que sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas. Un tema hoy, por cierto, contingente, el año 94 o 98 parecía algo lejano. Prostitución forzada, también un tema, por cierto, contingente. Secuestro, acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o en cualquier otro lugar. En buenas cuentas, lo que podemos concluir a primera vista es que la ley 21.675 viene al fondo a completar con este imperativo que asumió el Estado chileno al momento de suscribir la Convención de Belém do Pará, de otorgar una protección integral. Vamos también a ser un poquito críticos y objetivos, en buenas cuentas, si no estamos acá para hacerle propaganda simplemente a la legislación. Nosotros tenemos el derecho a ser críticos, críticos pero constructivos, pero críticos al fin. Debemos reparar también en algunas falencias que se pueden presentar o dificultades en la aplicación y implementación de esta ley. Primeramente, se contempla la asignación de más recursos económicos a los tribunales de familia, eh, a las corporaciones de asistencia judicial, porque esto va a implicar una carga de trabajo extraordinaria a los tribunales de familia que ya han tenido que lidiar con las modificaciones que se hicieron a los procedimientos por alimentos. Un imperativo de oficio estar liquidando, reliquidando, eso es bastante trabajo, es una carga de trabajo contundente. Y lo propio ha ocurrido en las corporaciones de asistencia judicial. Entonces acá se abre también una puerta amplísima también a nuevas cargas de trabajo que van a recaer en estos actores del escenario jurisdiccional a raíz de estas modificaciones. Y eso significa también más recursos humanos y va a requerir implementación de elementos para trabajar, me refiero a computadores, lugares, etcétera. ¿Y para qué? ¿Para qué? No nos vamos a negar a la gran realidad. Debería existir también un incremento de las remuneraciones de los trabajadores de las corporaciones de asistencia judicial y, por cierto, de los tribunales de familia. Eso es una realidad y nos vamos a encontrar con ese obstáculo. Ahora bien, volviendo a la ley, los principios en el artículo 3º dice, esta ley se regirá por los principios de igualdad, no discriminación, debida diligencia, centralidad en las víctimas, autonomía de la mujer, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de la regresividad en los derechos humanos. Es decir, que la tutela legal respecto de los derechos humanos
debe avanzar y no es concebible que retroceda. En el fondo, que existan modificaciones legales, reglamentarias, que restrinjan las garantías que hoy se tutelan, es decir, que no hay un retroceso. Y enseguida le entrega una carga importante a quien ejerce una función pública. Quien ejerce una función pública, dice la ley, deberá tener en especial consideración estos principios. Y por supuesto, dentro de quienes ejercen la función pública se encuentran los órganos titulares de la función jurisdiccional. ¿Qué duda cabe? Un elemento que es relevante y que guarda relación con la forma de interpretar la norma jurídica. Esto me parece a mí que es fundamental. ¿Hay un micrófono abierto por ahí o hay una pregunta? Déjenme ilusionarme con que hay alguna pregunta o comentario. Entre paréntesis, toda pregunta o comentario o experiencia que se quiera compartir es absolutamente bienvenida. Ya, era micrófono nomás, no era intervención. Bien, ¿por qué decíamos que el artículo cuarto es relevante? Porque se refiere a la tarea que es muy sensible, la interpretación de la norma jurídica. Y aquí hay una regla especial. Es decir, al momento de interpretar la norma jurídica, en especial el sentenciador, no solamente debe tener presentes las normas de los artículos 19 a 24 del Código Civil, que se refieren a la interpretación de la ley y que conservan plena eficacia por su perfección. Enhorabuena, el Código Civil han pasado más de un siglo, son normas que guardan plena vigencia. Sin embargo, se enriquece y muchas veces podríamos decir que se superpone a esta forma de interpretar la ley, esta norma especial. Es decir, el sentenciador, al interpretar la norma jurídica, debe considerar y respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales. Y esto nos evoca el catálogo de garantías de la Constitución. ¿Se acuerdan ustedes la norma de clausura ahí del artículo 19, número 26? Si me equivoco, me corrigen con toda libertad, no se preocupen. Claro, que en el fondo la protección de que los derechos no pueden ser afectados en su esencia. Entonces, cualquier interpretación que efectúe, en este caso el sentenciador respecto de la norma jurídica contenida en esta ley especial, debe tener ese límite, respetar el contenido esencial de esos derechos fundamentales, en conformidad a los principios que acabamos de enunciar, que están señalados en el artículo anterior: igualdad, no discriminación, debida diligencia, etcétera. Y existe una fuente especial de interpretación, lo dice este mismo artículo cuarto. Según la Constitución, recordemos que nuestra Constitución, en el artículo quinto, abre este espacio extraordinario, esta ventana extraordinaria que se debatía en la década de los 90, cuando yo estudiaba, me acuerdo, en el pregrado, era como algo que se discutía, se debatía. Hoy es una discusión ya superada y zanjada. Claro, el límite del ejercicio de la soberanía y, por supuesto, la labor de los órganos del Estado tiene como límite los derechos humanos, los derechos que emanan de la persona humana. ¿Cuáles derechos? Los que están establecidos en las leyes, en la Constitución. Bueno, ¿y dónde más? En los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, que en buenas cuentas no son una legislación de otro planeta, son derecho interno. Desde el momento que se aprueba el respectivo tratado internacional, siguiendo el mismo itinerario de la tramitación de una ley, estamos hablando de derecho interno. Entonces no hay antinomia entre la legislación que ha emanado desde nuestro órgano legislativo, aquel que ingresa, que se incorpora por la misma vía, pero que emana de estos tratados internacionales. Y lo dice expresamente la ley. ¿Cuáles son estas fuentes especiales? De acuerdo a la Constitución, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Tratado Internacional, la Convención que hemos citado, Interamericana, para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, y, en general, tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Es decir, una vez más, la importancia de que la norma jurídica señale expresamente que la tutela jurisdiccional de los derechos de las personas, y en este caso especialmente de la mujer que ha sido víctima de la violencia de género, el sentenciador debe tener presente no solamente el catálogo de garantías que establece la Constitución y la ley, sino el que está contenido en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Y aquí podemos responder una crítica que a veces surge desde el punto de vista más estricto, más doctrinario, más académico. Oiga, pero ¿para qué el artículo cuarto si tenemos el artículo quinto de la Constitución? Está dicho, ¿para qué lo repite? Es que está bien que lo repita,
porque si no, no se dice expresamente, podría a algún intérprete olvidarlo. Podría superponerse otras circunstancias y olvidarlo. Entonces, enhorabuena que la legislación lo diga. Oiga, aquí hay una norma de interpretación especial. Usted tiene que respetar los derechos en su esencia y además tiene como fuente especial de interpretación, de acuerdo a la Constitución, estos tratados internacionales y todo otro tratado internacional ratificado por Chile que se encuentra vigente. Es oportuno que se diga, porque como decía un antiguo profesor de Derecho Constitucional, hay cosas importantes que por importantes y obvias no se dicen, pero por no decirlas, muchas veces se olvidan. Entonces, no es necesario esto de estar economizando lenguaje, es necesario decirlo, lo que abunda no daña. El artículo quinto de la ley que nos convoca, la ley 21.675, nos entrega un concepto de violencia de género. Cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado, o bien cuando exista amenaza de ello, es decir, el anuncio de un daño inminente, que constitutivo de amenaza, también constituye violencia de género. Es decir, no solamente aquella actual y presente, sino aquella que ha sido anunciada, que es inminente. Eso es relevante. Es decir, que la tutela jurisdiccional no solamente opera cuando el daño se ha producido. El objetivo es que la tutela jurisdiccional también opere de manera, una palabra que a mí me fascina, preventiva, antes de que se concrete el daño. Y también, por supuesto, es considerada violencia de género aquella ejercida contra niños, niñas y adolescentes con el objeto de dañar a madres o cuidadoras, es decir, esta suerte de daño indirecto, con tal de producir daño a la mujer en razón de su género, se ataca a aquellos bienes y derechos que revisten una mayor sensibilidad para ello, que es atacar a los niños, niñas o adolescentes, ya sea para dañar a sus madres o a sus cuidadoras. El artículo sexto, esto vamos simplemente vamos a mencionarlo porque es, puede ser objeto de un análisis mucho más profundo, incluso que pudiera enriquecerse con la intervención de profesionales de otras áreas. El artículo sexto señala que existen como formas de violencia de género, las que estén motivadas en razón precisamente del género, y detalla la violencia física, la psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, que ya estaba recogida en la ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, la violencia simbólica también, en la comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos, etcétera, la violencia institucional, la violencia política, la violencia en el trabajo. Y aquí también encontramos temas contingentes, ¿cierto? A mí, en lo personal, me sorprende mucho porque yo viví la década 90, el 2000, donde eran muy abundantes los seminarios sobre liderazgo. Es una concepción de qué es el liderazgo, superando estas visiones tiránicas, jerarquizadas, estrictas, sino que el liderazgo es positivo, interactivo. Sin embargo, me he encontrado con escenarios en el ámbito público y en el ámbito privado de personas, incluso generaciones más recientes que la mía, que realmente no han entendido nada sobre liderazgo y nuestra sociedad, lamentablemente, tiende a perpetuar estructuras de poder jerarquizadas, piramidales, estrictas y, por qué no decirlo, abusivas, orientadas a obtener el máximo rendimiento del ser humano por la vía de el miedo, la falta de consideración, etcétera. Y eso me parece a mí realmente espantoso. Entonces, ojo con la protección de las personas que trabajan y la protección de la mujer que está ejerciendo un trabajo, ya sea permanente, transitorio, las tareas que se desempeñan bajo la forma de la subcontratación y las prácticas. Ojo a veces con las prácticas en algunos ámbitos, que hay prácticas que son realmente un infierno para quienes están ahí de practicantes, desprovisto de mayor protección. Entonces, qué importante que la norma lo recoja, la protección
también para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género en los ámbitos laborales y también en los ámbitos de las prácticas o aprendices, etcétera. La violencia gineco-obstétrica, momentos sensibles, ¿cierto? Ya sea en el ámbito de la atención médica, ya sea ginecológica o bien especialmente en el parto, no hay experiencias, lamentablemente, mejor dicho, experiencias que son muy poco felices en el ámbito de los partos. Hay unos episodios lamentables ahí en algunos centros de salud. Entonces, qué importante que esta norma tienda a, por así decirlo, y con el perdón de los penalistas, en buenas cuentas que esta ley establezca como una tipifique esta violencia de género a propósito de el contexto gíneco-obstetricio. Un título tercero ya de esta ley 21.675 nos evoca ya de manera más inmediata el tema de nuestra reunión. El acceso a la justicia de las mujeres frente a la violencia de género. Le rendimos un homenaje ahí los derechos de autor a don Benjamín Víctor, el autor de esta estatua que es maravillosa, pero volvamos a lo que nos convoca, a lo procesal. Aquí hay normas, disposiciones generales en el párrafo primero, ámbito de aplicación y competencia, etcétera, y enseguida la enumeración de los principios que ya habíamos mencionado en artículos anteriores, la debida diligencia, la no victimización secundaria. Eh, en el artículo 31 se establecen las primeras diligencias ante denuncias por violencia de género, que un poco nos evocan o están en sincronía, por ejemplo, con el artículo 83 de la ley 19.968. ¿Qué tiene que hacer de partida la policía ante una violencia intrafamiliar flagrante? Está ahí descrito ahí en el artículo 83. Pues bien, la ley 21.675 señala cuáles son las primeras diligencias que deben adoptar los órganos competentes, tribunales, la policía, etcétera, ante actos constitutivos, esta vez de violencia de género. Recordemos nuevamente, por si alguien se ha integrado después al inicio, que el objeto, en el fondo, la novedad de esta ley es que permite perseguir la violencia en contra de la mujer más allá del concepto de la violencia intrafamiliar, que es un ámbito más restringido. El artículo 32 establece un catálogo de derechos y garantías, me gustó la palabra, procedimentales de las víctimas de violencia de género. Había ejemplar, contar con asistencia y representación judicial, no ser enjuiciadas, estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas en base a estereotipos de género por su relato, conductas o estilo de vida. Obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada. Es decir, no solamente importa las decisiones, sino su fundamento. A sus denuncias o peticiones ante órganos que se efectúe. Dice órganos en general. No se está refiriendo estrictamente al tribunal. Ser oídas por el tribunal, esto aquí sí se está refiriendo directamente al órgano jurisdiccional, o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento al momento de adoptarse una decisión que las afecte. 7. Participar en el procedimiento y recibir información clara, oportuna y completa. En particular, podrán obtener información personalmente sin necesidad de requerirla a través de un abogado o una abogada. ¿Por qué es importante este concepto que les señalo yo de procedimental y no derechamente procesal? Puede que en el fondo haya sido incluso sin intención, pero es relevante. Es relevante porque tal como indica el numeral cuarto de este artículo 32, el derecho a ser oídas por el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento. Es decir, estas son garantías que se proyectan naturalmente en lo procesal, pero no necesariamente o estrictamente acotadas al proceso jurisdiccional. Recordemos que existe un universo considerable de situaciones en que puede existir violencia de género y que el órgano llamado a conocer de ella no sea necesariamente un tribunal. O sea, invariablemente todo ciudadano, ciudadana tiene derecho a acudir al órgano jurisdiccional, pero existen siempre situaciones intermedias en que previo a ello puede que exista un escenario que es distinto del jurisdiccional. Y lo importante es que el órgano que conozca esta denuncia respete estas garantías. Me refiero, por ejemplo, podríamos encontrarnos ante el escenario
de una violencia de género que ocurre en un servicio público, en una institución educacional, en una empresa, donde existan establecidos procedimientos previos para investigar y sancionar, por ejemplo, en el escenario del servicio público, los sumarios administrativos. Entonces, el comportamiento del ente resolutor que tiene a cargo ese sumario, que no es tribunal, pero debe respetar estas garantías. Y por cierto, otro universo relevante donde podrían ocurrir situaciones de violencia de género, por ejemplo, en el escenario de las Fuerzas Armadas, con su propio reglamento interno, con su propio código, pero no por ello exentas, diversas y distintas de los otros órganos que deben respetar y promover estas garantías. Entonces, qué importante que el artículo 32 hable de garantías, comillas, procedimentales. O sea, cuando hay un procedimiento, sea jurisdiccional o no, deben respetarse estas garantías. Y así lo ratifica la lectura del numeral cuarto. La mujer tiene derecho a ser oída junto a sus otras garantías por el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento. El artículo 33 de esta ley 21.675 se refiere a la situación de riesgo inminente de padecer violencia de género y nos trae a la memoria, nos evoca el artículo séptimo de la ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, que está dedicado precisamente a tratar la presunción de riesgo, mejor dicho, el riesgo inminente y las hipótesis en que la ley presume que existe un riesgo inminente. Estamos acá en una norma que es clave, donde aparece el imperativo de la tutela cautelar ante situaciones de riesgo y situaciones en que se presume que existe un riesgo inminente. Nuevamente pongo de manifiesto el concepto de la prevención. Y es más, reitera el concepto que está contenido en la ley 20.066. El tribunal competente, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan. En el artículo 34 se enumeran las medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo y que también nos evocan estas figuras del artículo 9 de la ley 20.066 y 92 de la ley 19.968 que se refieren a las medidas accesorias que contiene la sentencia que resuelve el procedimiento de violencia intrafamiliar. Entonces, en sintonía, sincronía, similitud con dichas normas, tenemos este escenario de la protección, la protección preventiva a través de la medida de protección o cautelar, y una vez que se ha dictado la sentencia que sanciona la violencia de género, medidas de orden accesorio, que en el fondo importan un relevante complemento a lo decidido. Es decir, hay violencia, sí hay violencia, pero ¿qué más? Medidas accesorias que permitan resguardar el bien jurídico, que es la indemnidad de la mujer que ha sido víctima de violencia de género o que se encuentra en una situación de inminente agresión en razón de su género. Hay unas normas que se refieren a la notificación de las medidas cautelares, en el fondo para darle eficacia, son normas de orden procesal. El artículo 37 se refiere a la asistencia y representación judicial, por eso es que era una de mis primeras críticas constructivas. Ojo, se van a destinar fondos eficientemente, como le digo, a los órganos jurisdiccionales, a las corporaciones de asistencia judicial u otros órganos para que efectivamente esta garantía sea eficaz, es decir, que la mujer que se encuentra en situación inminente de experimentar violencia de género o que ya la haya sufrido, cuente efectivamente con profesionales capacitados, competentes y voy a decirlo derechamente, porque una de las maravillas de nuestra profesión es nuestra independencia, debidamente remunerado. En el fondo, no pretendamos perpetuar regímenes prácticamente de esclavitud y de subsidiario, en que en fondo la ley dice una cosa maravillosa, hermosa, pero en la práctica nos encontramos con profesionales en el fondo desgastados, que aunque tengan el mayor espíritu altruista, se encuentran con la realidad que no tienen un lugar cómodo y suficiente donde trabajar, no hay computadores, no hay impresora, etcétera. O sea, lo digo como una experiencia de orden personal. O sea, no, uno habla normalmente desde y eso es lo que le da validez también a nuestros testimonios. Hablar con propiedad respecto de lo que uno ha hecho. Yo, un lejano tiempo juvenil,
Fui abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, tengo muy gratos recuerdos, gente pero extraordinaria la que trabaja allí, desde las abogadas, abogados, las secretarias, etcétera, gente maravillosa. Pero teníamos el gran inconveniente, la falta de medios adecuados para desarrollar nuestro cometido. Se trabajaba siempre muy, muy cuesta arriba, muy luchando contra la pobreza franciscana. Entonces, en rigor, eso termina desgastando al más santo. Entonces, ojo con eso, que si la autoridad se ha comprometido en promulgar esta ley y una de las medidas para darle eficacia es que haya un correlato también en los medios para que sea eficaz la norma. Y eso se refiere también medios físicos, tecnológicos y también, por cierto, mejorar la remuneración de los trabajadores. Digo actores del escenario jurisdiccional, porque no me gusta la palabra, la encuentro antipática, la palabra operador jurídico, porque me da la impresión muy fría de alguien que interviene simplemente obedeciendo a otros fines distintos, porque en buenas cuentas abogadas y abogados no son operadores jurídicos, son actores, intervienen, participan, protagonizan la defensa de los intereses legítimos de sus clientes, de sus patrocinados, no son operadores, no son operarios en buenas cuentas. Entonces, una de las cosas que a uno le incomodan es la impropiedad del lenguaje. O sea, yo veo un abogado o una abogada, veo un auxiliar de la Administración de Justicia y si ejerce su actividad en defensa de personas que están en una situación de debilidad, fragilidad, vulnerabilidad, mujeres que han sido víctimas de violencia de género o violencia intrafamiliar, niños, niñas, adolescentes, personas ancianas, tiene, tiene una doble dignidad y por lo tanto justo es también que se le respete también y por supuesto que se le remunere. En cuanto siempre dentro de este párrafo segundo, de que se refiere específicamente a los casos de violencia de género que son de conocimiento a los tribunales de familia. Aquí tenemos, como les decía, una modificación, por así decirlo, indirecta del artículo octavo de la Ley 19.968, que establece la competencia de los tribunales de familia. Derechamente está explicado acá en este artículo. Los actos de violencia de género que no constituyan delito y que sean de competencia de los tribunales de familia serán conocidos por estos y se sujetarán a las disposiciones contenidas en los párrafos primero y segundo de este título, es decir, establece un orden de prelación de la normativa que va a regir los procedimientos seguidos ante los tribunales de familia destinados a conocer y resolver casos de violencia de género que no sean constitutivos de delito. Y en primer lugar está la ley 21.675, título tercero del acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género. Se van a aplicar las disposiciones comunes, el párrafo segundo, y supletoriamente se va a aplicar la ley 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, y también la ley 19.968. Ahí tenemos la escala de prelación de las normas que se van a aplicar en estos procedimientos. El artículo 39 establece una sanción para los actos constitutivos de violencia de género, se suben las multas ahí se establece una multa relevante de 5 a 30 unidades tributarias mensuales. En caso de incompetencia, el tribunal tiene que fundamentar su decisión y remitir los antecedentes al Ministerio Público y al juez de garantía. Y si el juez de familia ha dictado medidas cautelares, el tribunal de garantía, 10 días antes de que expiren estas medidas cautelares, debe citar a una audiencia y a los intervinientes para revisar estas medidas de orden cautelar. O sea, el objetivo es que no porque haya una incompetencia quede en la indefensión la víctima. Para ir, en el fondo, ya configurando nuestro cuadro final del análisis, en buenas cuentas, como les digo, la ley 21.675 recientemente publicada, da origen a múltiples análisis interesantísimos desde el punto de vista del Código Civil, Código Penal, que exceden lamentablemente los límites de nuestro encuentro, pero por cierto, sí podemos decir algo de esas modificaciones que se incorporan a estos cuerpos legales con los que ya estamos meridianamente familiarizados, que en el fondo que es lo que conocíamos nosotros respecto de esta protección integral a la mujer en contra de la violencia de género. Las modificaciones que se incorporaron en la ley 20.066 son amplísimas, artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo, noveno, etcétera. Se incorpora un artículo 11 bis, un artículo 14 ter, un artículo 14 quater, y se modifican los artículos 15 y 17 también. Mientras tanto que en la ley 19.968 hay una modificación en los artículos 21,
90, 93, 93 bis, 96 y 106. Hay una pregunta ahí, señorita Paulina. Sí, disculpe, profesor, que lo interrumpa. Tengo dudas en relación a cuando el Tribunal de Familia se declara incompetente para conocer de los hechos. De pronto, cuando existe solamente violencia psicológica y económica, y solo por existir hechos reiterados, se declara incompetente el Tribunal de Familia, lo remite los antecedentes a Fiscalía y en Fiscalía termina la causa con decisión de no perseverar, archivada y la víctima en ese caso queda entre medio de dos tribunales que no generaron una sentencia en los hechos que fueron denunciados. Lo comento a todo y trato de contextualizar. Trabajo en el Centro de la Mujer de Cernamec y me pasa constantemente esa situación. Hoy día he encontrado jurisprudencia donde hacen diferencia de lo continuo con lo habitual. Sin embargo, hay tribunales que ni siquiera dejan terminar la presentación de la demanda o denuncia, en verdad, y ya se declara incompetente. Entonces, pregunta, ¿cuál es el criterio para poder declararse incompetente? ¿Qué normas puedo citar para que no me dejen al medio y al menos se conozca eh, en el Tribunal de Familia la violencia económica y psicológica? ¿Cuáles serían unos fundamentos para que no pase tan continuo, tan seguido en la realidad de los fallos? Muchas gracias, estimada Paulina, y por supuesto, bienvenida tu inquietud y la agradezco desde ya. Claro, tal como yo creo que en sintonía con lo que estábamos conversando, es que hay ese abismo, y hoy día se utiliza mucho la palabra brecha, pero yo diría que más que brecha hay un abismo, claro, entre lo que la norma declara, proclama, etcétera, y la dura realidad de los hechos. Bueno, de partida el criterio inicial en lo que se refiere a la ley de violencia intrafamiliar dice, mira, toda conducta ya que no sea, en el fondo, una competencia de orden residual. Dice, mire, toda violencia intrafamiliar que no sea constitutiva de delito va, en el fondo, a ser de competencia de los tribunales de familia. Y es más o menos el mismo esquema que sigue la ley 21.675. Nos dice, oiga, mire, si la violencia intrafamiliar no es constitutiva de delito, va a conocer el tribunal de familia. Claro, pero ahí nos encontramos en el fondo, con la otra faz de la realidad. En el fondo, ¿qué pasa si el tribunal dice, mire, sabe que en rigor, aquí, en el caso de la violencia intrafamiliar, aquí hay una habitualidad, aquí hay un número de actos que se sostienen en el tiempo, entonces en rigor aquí hay un maltrato habitual. Yo no soy competente y envía los antecedentes al Ministerio Público y consecuencialmente esto va a derivar al Tribunal de Garantía. Entonces, ¿cuál es en el fondo, uno de los elementos que nos podemos encontrar cuesta arriba? O sea, que muchas veces no hay un incentivo, mejor dicho, virtuoso para recoger estas situaciones, y en el fondo, el Ministerio Público también, claro, no persevera, o el Tribunal de Garantía encuentra que no hay mérito suficiente, y quedamos en el fondo en este lamentable limbo que nos comenta Paulina. O sea, yo creo que también hay un elemento relevante que hoy día yo diría que con la ley 21.675 nos permite en el fondo ir más allá, es decir, una violencia de género que no es exclusivamente, que excede el ámbito de la violencia intrafamiliar. Entonces tenemos más elementos, no es solamente las conductas establecida y tipificada en la ley de violencia intrafamiliar como delito o violencia intrafamiliar de conocimiento de los tribunales de familia, sino que hay algo más acá, hay una protección integral. O sea, esto es constitutivo de violencia de género, pero lamentablemente, o mejor dicho también, puede ser positivamente, descansa la posibilidad de éxito de nuestra pretensión en la medida de la fortaleza de nuestra prueba. Yo creo que hay un desafío siempre importante que lamentablemente no depende exclusivamente de la voluntad de nosotros los abogados y las abogadas. Hay una serie de elementos, indicios, evidencia, como se dice, que se diluye, que se pierde en el tiempo, que son insumos que podemos aportar ya sea al Tribunal de Familia o eventualmente en el escenario de una investigación de orden penal,
que nos permitan sostener con fundamento que efectivamente o existen un maltrato habitual, o bien que existe otro delito, y ahora que en rigor se configura en un delito de violencia de género, o la inminencia de una amenaza de violencia de género, pero lamentablemente pasa por la fortaleza de nuestra prueba. Ahora bien, yo siempre invito a no rendirse. Hay una sentencia que en su momento analizamos en el curso propiamente tal, en la versión pasada, que se referían a aquella época en que en la ley 20.066 se establecía una especie de, de- de elementos que debían concurrir para que el Ministerio Público pudiera recibir y seguir adelante una investigación por violencia intrafamiliar, y que finalmente derivaban estas competencias negativas, estas contiendas de competencias negativas, que el Tribunal de Familia decía, yo no soy competente, y el Ministerio Público decía, yo tampoco soy competente. Técnicamente la competencia se refiere a un órgano jurisdiccional, pero nuestra legislación se refiere a contiendas de competencia también entre tribunales especiales, como es los tribunales de familia, y órganos de la administración del Estado, autoridades políticas o administrativas, en cuyo caso debe resolver el Tribunal Constitucional. Y habíamos encontrado allí, las tengo a mano ahí, si alguien me dirige un correo electrónico, le envío la sentencia con el mayor gusto, que el Tribunal Constitucional establecía que el Ministerio Público, desde el momento que toma conocimiento de la existencia de hechos que podrían constituir delito, debe, como la Infantería Marina, seguir adelante sin detenerse y perseverar, en la medida naturalmente que se le aporte ese insumo, que es la posibilidad de acreditar la conducta que está tipificada como delito. Pero en buenas cuentas, porque eso es interesante esta sentencia del Tribunal Constitucional, que dice, mira, oiga, en buenas cuentas el Ministerio Público no puede enredarse en cosas aquí de orden interpretativo, que sí, que no, 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 no. Si ha tomado conocimiento de hechos que puedan constituir delito, tiene que seguir adelante. Sobre todo si están involucrados bienes jurídicos sensibles, como los derechos de niños, niñas, adolescentes, personas ancianas y de mujeres. Y yo creo que uno de los aportes relevantes de la ley 21.675 es decir, oiga, espérese un poquitito, no me tome esto con liviandad, señor. Aquí hay comprometido un bien jurídico que es la protección de la mujer que es víctima de violencia de género. Y lo más importante, un elemento que tenemos que tener siempre, en el fondo, es como estos deportistas que tienen reflejos casi felinos. Oiga, inmediatamente, oiga, aquí está involucrada la protección de los derechos de las personas, pero a un nivel no solamente legal, sino que constitucional y también desde el punto de vista de los tratados internacionales. Porque la desprotección de los sujetos de derechos importa que el Estado chileno está incumpliendo sus cometidos. Y esto podría dar origen a responsabilidad ante órganos internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana. Es muy interesante la dimensión, podríamos decirlo, supralegal o supraconstitucional que tiene la protección de estos derechos. Pero yo insisto, que pasa mucho también por la fortaleza de la prueba que podamos producir. Y eso lamentablemente a veces excede la voluntad de nosotros los abogados, porque las personas que es víctima de una situación de violencia intrafamiliar o de violencia de género, yo creo que lo que menos está pensando es la recopilación de pruebas. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos es transmitir esta cultura de la preconstitución de la prueba o de la conservación de los elementos de prueba para un futuro juicio. No sé si logra responder a la inquietud que tú preguntabas, Paulina. Sí, sí, profesor. Ahí me queda un poco más claro en relación al orden de prelación, tanto de la normativa como de los órganos o tribunales que deberían conocer de esta materia. Así que sí, mi idea es poder fundamentar previamente a que se declare el tribunal incompetente para poder ir restando estos criterios que nos dejan a veces con la víctima en desprotección, Sí, efectivamente, no, porque los no hechos nos después olvidemos. no se pueden volver a denunciar, que ya se fueron Claro, conocidos, entonces es tremendo porque además se declaran incompetentes cuando yo ni siquiera puedo presentar medios probatorios, a claro. excepción cuando uno los presenta por medidas cautelares que uno pueda exigir en la misma denuncia,
pero claro, los medios probatorios vienen en la audiencia preparatoria y eso no sucede cuando se declaran incompetentes. Entonces, creo que solamente tendría que fundamentar más el derecho con derecho procesal y tratar de defender una apelación ahí con todos estos fundamentos, ¿no? Claro, claro, es muy importante eso, enhorabuena, poder llegar al Tribunal Superior y poder esgrimir estos argumentos que se refieren a la tutela jurisdiccional. Hay un elemento también, a propósito, esto nos vamos a disgregar un poco si el tiempo nos permite. Recientemente se ha dictado una resolución de la Corte Suprema que dirime una contienda de competencia entre la justicia civil y la justicia militar. Y surge allí un elemento relevante, denominado, comillas, el control de convencionalidad, que se refiere a ese deber que tienen los órganos del Estado de adecuar la normativa y la interpretación de la normativa internacional para dar tutela efectiva a los derechos de las personas. Entonces, ese elemento del control de convencionalidad pesa también, por cierto, sobre los órganos jurisdiccionales, que tienen que aplicar la ley, pero en armonía, en sintonía con los tratados internacionales. Hay un universo de temas que es bien, bien interesante. El tiempo nos apremia, así que vamos a dar en el fondo el envión final para concluir con el tema que nos convoca. Muchas gracias, Paulina. La competencia de los tribunales de familia lo analizamos la multa, acabamos de conversar respecto de la incompetencia y la remisión de antecedentes, y ojo, a propósito de lo que nos planteó Paulina, el imperativo legal de que la incompetencia sea fundada. No puede decir porque sí nomás, porque analizando de acuerdo a ciertos principios. No, tiene que estar fundamentada su decisión de incompetencia. Y la fundamentación nos da pie para la impugnación. Si carece la resolución de esa fundamentación, con mayor razón nosotros podemos impugnar esa decisión ante el órgano jurisdiccional superior. Habíamos señalado entre las modificaciones concretas a la ley de violencia intrafamiliar. Vamos, la primera modificación relevante, el artículo primero. Tenemos un esquema gráfico de la tramitación del procedimiento por violencia intrafamiliar y nos vamos a las primeras modificaciones, al artículo primero. El objeto de la ley se amplía el objeto de protección, prevenir, erradicar, sancionar la violencia intrafamiliar y todas las formas de manifestaciones de violencia que se ejerzan dentro del espacio doméstico de la familia y de las relaciones de pareja y otorgar protección efectiva a quienes la sufren. Y enseguida, este Jack, elemento en déjalo. sintonía de lo que es la interpretación y la aplicación de la presente ley, que se refiere expresamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ojo, la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores, la Convención sobre Derechos de las personas con discapacidad, etcétera. Es decir, hay un reconocimiento de esta dimensión supranacional de la protección de las personas que están en situación de asimetría insalvable, como dice el derecho español, la protección de la persona más débil, más frágil. El artículo 2 también es modificado y establece acá esta obligación de los ministerios de la mujer, Ministerio del Interior, etcétera, de, en el fondo, trabajar en conjunto para darle eficacia a esta protección a la mujer en contra de la violencia de género. El artículo tercero de la ley 20.066 también experimenta una modificación relevante. Lo tenemos ahí en la letra E, que incorpora también esta normativa internacional. El artículo cuarto fue suprimido, mientras que el artículo quinto experimentó también una modificación relevante. Violencia intrafamiliar, el concepto, y también la precisión y ampliación respecto de los, los entes, los sujetos, las personas que pueden protagonizar los hechos que constituyen violencia intrafamiliar. Quiero hacer un alcance respecto de la persona de adulto mayor que es privado del desplazamiento o es expulsado de un inmueble. La legislación anterior a la reforma hablaba de
dueño o legítimo poseedor o poseedor a cualquier título. Entonces decía dueño o poseedor, entonces nos encontramos en la encrucijada. Bueno, ¿y qué pasa con el mero tenedor? Se incorporó el concepto de la mera tenencia respecto de la persona que es adulto mayor y que experimenta violencia intrafamiliar. Otra norma que es modificada es el artículo séptimo, que se refiere a la situación de riesgo y la hipótesis de riesgo inminente de sufrir violencia intrafamiliar. Ahí está modificado. Está destacado acá en color azul. Se amplía la protección eh, y se detallan las circunstancias. Es una modificación relevante al artículo séptimo de la ley de violencia intrafamiliar. Ahí está, en el numeral cuarto, dice que una persona mayor dueña, poseedora o mera tenedora a cualquier título legítimo de un inmueble que ocupa para residir sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de este bien raíz. Hay otra modificación relevante, esta vez el artículo octavo de la ley 20.066. ¿En qué sentido? Que se aumenta la multa con que se castiga el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. En sincronía con la misma ley 21.675, se sube la multa de 5 a 30 unidades tributarias mensuales. Una modificación que también es destacable está en el artículo 9. ¿Se acuerdan ustedes que el artículo 9, que se refiere a las medidas accesorias al momento de sancionar por violencia intrafamiliar a la persona? En la letra D se establece la posibilidad de que se obligue a la persona o se le condene a asistir obligatoriamente a programas terapéuticos de orientación familiar, etcétera. Y hasta antes de la modificación que incorporó la ley 21.675, el incumplimiento de esta medida expresamente se señalaba que no constituía desacato. Entonces, la persona, en fondo, lo condenaban a asistir obligatoriamente a estos programas y si quería iba porque si no, no era constitutivo de desacato. Se eliminó esta exención. Entonces, en rigor, queda comprendido entre la hipótesis de eventual desacato, incumplimiento de lo resuelto por un tribunal. Y se incorporó una letra F al numeral noveno, al artículo noveno, como medida accesoria. La prohibición o restricción de las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima. Una medida, una medida que es es relevante. Otra modificación se incorporó el artículo 10 respecto de las sanciones. Aquí se eliminó, tal como les decía yo, la exención de el incumplimiento de la medida prevista en la letra D del artículo 9. Se eliminó. Entonces, por lo tanto, como habíamos dicho, si está eliminada la excepción, se entendería que es constitutivo también de desacato al incumplir con esta medida. Se refiere a la remisión de antecedentes al Ministerio Público en caso de incumplimiento de las medidas accesorias impuestas y sin perjuicio de imponer el arresto de hasta por 15 días. Se incorporó un artículo 11 bis, otras materias de familia, es decir, el tribunal debe resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente las primeras tres señaladas en el artículo octavo, que se refieren a cuidado personal, relación directa y regular, patria potestad, eh, y otorgará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo quinto como eventualmente víctimas de violencia intrafamiliar. Es decir, al momento de resolver sobre cuidado personal, relación directa y regular y patria potestad, el tribunal debe tener en consideración antecedentes, no dice sentencia, dice antecedentes de violencia intrafamiliar. Hay un micrófono abierto por ahí. Cuidado bien. Se modificó también el artículo 14, pero una modificación que era necesaria. Delito de maltrato habitual, dice el ejercicio habitual de violencia física, decía antaño, psíquica o económica, y se incorporó también la violencia sexual dentro de el delito de violencia intrafamiliar, el maltrato habitual.
Este artículo 14 se refiere a la, no es propio de la materia que estamos conversando, pero a propósito de lo que preguntó Paulina, que posteriormente fue derogado y se zanjaron definitivamente estos temas de contiendas de competencia negativa, sin perjuicio de lo que conversamos en su momento. Se incorporó también un artículo 14 ter, ahí está, incorporando este elemento de las atenuantes de responsabilidad penal, aplicación de atenuantes, eh, incorporando el elemento a considerar las anotaciones que registra la persona, el denunciado como autor de violencia intrafamiliar, las anotaciones que tengan en el registro especial del registro civil. Y el artículo 14 quater incorporó circunstancia agravante, el delito de maltrato habitual. Son elementos relevantes a considerar, y las circunstancias atenuantes y las circunstancias también agravantes. Pero, profesor, ¿Sí? disculpe, tengo una duda. Solo respecto de un pequeño, algo que señalé anteriormente, yo soy Fiorángela. Cuando tenemos una denuncia, por ejemplo, que se interpone en Carabineros y esa denuncia constituye un delito de maltrato habitual u otro delito tiene que ser visto por el Ministerio Público y se va esa causa al Ministerio Público. Es el Ministerio Público quien adopta todas las medidas cautelares, ya sea de alimentos, suspensión de régimen de relación directa y regular, que no pase por Tribunal de Familia. ¿Cómo se resuelve en ese punto? ¿O el Ministerio Público nos va a derivar nueva la causa a nosotros y va a dar la vuelta larga y va a ser el Tribunal de Familia quien se tenga que referir a esas materias? Y una de las normas que aborda la ley 21.675 señala que en caso de que el Tribunal de Familia se haya declarado incompetente y remite los antecedentes al ¿Mm? Ministerio Público, el Tribunal de Garantía debe, eh, an- 10 días antes de que expiren esas medidas cautelares, debe citar a los intervinientes a una audiencia para efecto de resolver el hecho que se mantengan o que se alcen las medidas Ya, cautelares pero, decretadas. pero profesor, en la práctica, yo soy consejero técnico en un tribunal, en la ¿Ya? práctica lo que pasa en ocasiones es que se realiza una denuncia en Carabineros y la ¿Ya? causa no pasa por Tribunal de Familia, pasa directamente a Fiscalía dependiendo del Ah, delito ya, que ya, sea, ya. lesión grave, lesión leve, se va directamente al Ministerio Público. ¿Cómo Ya. se va a resolver todas estas medidas y esta modificación que existe en relación a las materias civiles que nosotros sabemos y que se están tocando en esta nueva ley? Si es constitutivo, si los hechos son constitutivos de Sin delitos que pase por el Tribunal de Familia, porque la sin que pase práctica es por... lo que pasa. No Cla- pasan, hay causas que no pasan. Claro, lo que Entonces, sucede es que... qué va a pasar con los alimentos? Por ejemplo, si una mujer pide alimentos, ¿qué va a Ya. pasar con una suspensión del régimen relacional? ¿Quién se va a referir a eso? Es interesante, es bien desafiante la inquietud, porque claro, en rigor, si Sí, tú planteas que no, esto no va a pasar por el Tribunal de Garantía, ¿qué es lo que no, debe hacer el Ministerio Público? Claro, en rigor, claro, acá la batalla puede ser bastante ardua y sacrificada. ¿En qué sentido? Esta ley le impone como deberes a los órganos del Estado, entre ellos el Ministerio Público, actuar de manera proactiva, otorgar protección a la víctima. Entonces, en buenas cuentas, el Ministerio Público no podría lavarse las manos, en el fondo, sin contravenir lo dispuesto en esta norma, y es indispensable que claro. adopte la medida. Claro, dentro de esas posibilidades, yo más o menos entendiendo cómo funciona la lógica burocrática en nuestro país, ¿Cómo funciona en va a la derivar práctica? va a Claro. derivar los antecedentes al Tribunal de Familia para que se pronuncie respecto de los Para temas que el cautelares. Tribunal de Familia claro, porque a nosotros nos pasa además en la práctica que cuando hay Claro, situaciones complejas, normalmente el Ministerio Público no adopta medidas claro, y sí puede dar, por ejemplo, rondas periódicas. Y para que claro, se claro, adopte una medida más gravosa que dice relación con prohibición de acercamiento o alguna otra medida, claro, nos remiten a nosotros los antecedentes. claro. Entonces, como la vuelta larga. Y Sí, esta ley también, lo importante en eso es que ¿qué es lo que queremos evitar? La victimización secundaria, pero sí, pues. resulta que en la práctica es una vuelta que nos pasa constantemente. Sí. Yo creo que propongo, o sea, pensando en voz alta, porque esto requiere Sí, naturalmente un mayor sí, análisis,
pero sin lugar a dudas que no, en buenas cuentas, ¿qué es lo que quiero transmitir? No puede ser no podemos continuar en nuestro país con declaraciones de principio, que las leyes sean en el fondo declaraciones de buenas intenciones vacías. En el fondo que llegue un órgano del Estado, sea Ministerio Público u otro, y no haga nada, en el fondo remita los antecedentes a otro órgano. Yo creo que aquí hay que echar mano de los elementos que nos granjea el ordenamiento jurídico. Si nosotros estamos sostenemos o consideramos que hay un incumplimiento de deberes, porque esta ley impone deberes a los órganos del Estado, sean órganos jurisdiccionales o no, tiene que cumplir con ese deber. Y si no lo hace, el reclamo administrativo ante el superior jerárquico o eventualmente el recurso de protección. En fondo, en buenas cuentas, no resignarnos a que la burocracia y la inercia nos venza. Me parece muy importante la inquietud que tú planteas, porque claro, esto se puede entender en el contexto previo a esta norma, pero esta norma ha hecho una declaración de principio que prácticamente es una transcripción a lo que ya dijo la Convención Belén do Pará de protección de medidas para prevenir y erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Entonces, le impone deberes a los órganos del Estado, no solamente cuando ya ha ocurrido, se ha materializado la violencia, sino que también de orden preventivo. Entonces, es necesario siempre a partir de esta ley que los órganos vayan más allá. Entonces, meramente remitirse o limitarse a remitir los antecedentes a otro órgano, me parece que no se está cumpliendo la finalidad. Y esto también lo he visto a propósito de otras normas que dicen, por ejemplo, el órgano tanto ejercerá la acción civil. Le preguntaba a una persona que trabajaba en el órgano aquel, me dice, no, jamás, me dijo, si no lo hacemos. Como no está entre las metas, no se hace. Entonces, claro, uno se encuentra con ciertas normas que pasan a ser un saludo a la bandera. Entonces, en este punto, yo creo que es desafío Claro, también, porque por cierto, para los la abogados. mirada, claro, y la mirada que yo tengo también como consejero técnico de un tribunal es que finalmente igual el peso está como todo esto orientado a los tribunales de familia, entendiendo como el primer paso, pero es que el paso es muy distinto porque existen igual otras alternativas. Entonces, como que todo este peso que existe, toda la fundamentación está a cargo de los tribunales de familia, En el fondo, sí, para que los demás... yo coincido que ¿Ah? es como una bola de nieve y va a recargar el trabajo de los tribunales, O familia. sea, más que recargar se nos está enmendando una tremenda responsabilidad, pero Sí, la pues, cadena debe resultar para todos lados también. efectivamente, efectivamente. Sí. Yo creo que aquí hay un desafío que lo dice propiamente la ley. Oiga, sí, oiga, todos estos órganos del Estado deben intervenir. Entonces, claro, no es justo que el eventual mayor o menor éxito en el fondo se endose exclusivamente a los tribunales de familia. Comparto plenamente, plenamente. Uy, nos ha pillado el tiempo, pero me parece, le vamos a consultar acá a nuestro estimado Ignacio si es posible continuar unos minutitos más para cerrar este capítulo. Acá la respuesta por interno. Ya, como se dice coloquialmente, el que callo otorga, para cerrar este capítulo. Muchas gracias por la inquietud, Fiorangela. Muchas gracias. Ok. Eh, Habíamos hablado de los atenuantes y los agravantes y avanzando, hay una modificación al artículo 15 de la ley de violencia intrafamiliar que se refiere a las medidas cautelares y expresamente señala la nueva norma en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento y aún antes de la formalización, el juez de garantía o tribunal de ¿qué tribunal dice? Ya, tribunal de garantía o tribunal de juicio oral en lo penal, podrá decretar medidas cautelares que sean necesarias, tales como, o sea, es decir, no es una enumeración taxativa, las indicadas en el artículo 92 de la ley 19.968 y las señaladas en la propia ley 21.675. Ahí está el catálogo de las normas de las medidas cautelares del artículo 92 de la ley 20.066. Y también hay una modificación relevante del artículo 17, las condiciones para la suspensión del procedimiento. Eh, me gustó mucho esta disposición de la incorporación del inciso segundo y siguiente. Dice, en ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento e imponerse como única condición a la persona imputada a la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar. Porque esto es como lo podemos decir, tenemos libertad para decirlo, ¿cierto? Esto es como las clases de ética, ¿cierto? La única sanción, oiga, que vaya a un programa terapéutico. No, pues.
Entonces, me gustó esta limitación. Y hay otras restricciones para, en el fondo, que sería mucho más entretenido ir al detalle, pero el tiempo nos apremia. eh, la posibilidad de otorgarle una audiencia reservada a la víctima para efecto de analizar la procedencia de la suspensión del procedimiento, me parece muy oportuna esta medida. No a mí me parece que en lo absoluto contraviene el principio de bilateralidad de la audiencia, sino que es la oportunidad ante un sujeto de protección especial, en que el derecho debe comportarse tuitivo, protector, otorgarle la posibilidad de una audiencia reservada donde pueda expresar sus opiniones con mayor libertad. Yo he visto muchos casos en que la sola presencia de el ofensor genera un temor insuperable en la persona que es víctima. O sea, una persona con un carácter extraordinario, no sé si será algún fenómeno químico, pero que producen ese fenómeno de la intimidación. Entonces, yo entiendo perfectamente la razón de ser se entiende perfectamente la razón de ser de esta disposición. En fin, por último, les propongo analizar, aunque sea someramente, las modificaciones respecto de el procedimiento de la ley que crea los tribunales de familia, la ley 19.968. Hay una modificación importante al artículo 21. Me gustó esta modificación, que se refiere al abandono del procedimiento. No sé si, bueno, ustedes lo recuerdan con mayor propiedad. Entre paréntesis, una pregunta. Fiorangela, tú que eres consejera técnica, ¿qué profesión tienes? Yo soy trabajadora social. Ya, fantástico, fantástico. Que debo manifestar una vez más la importancia de los encuentros interdisciplinarios. La institución de educación superior yo creo que están al debe en este punto. ¿En qué sentido? Es indispensable generar mayor grado de cursos y encuentros interdisciplinarios. Los fenómenos humanos son complejos, por lo tanto, yo creo que no avanzamos mucho hablando siempre entre abogados. Es indispensable que en tareas como esta nos encontremos abogados, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos. Es fundamental, porque de esa manera logramos comprender integralmente las problemáticas. Si no, en el fondo estamos como en un espejo, entre puro abogado hablando de siempre lo mismo. Ya, hecho este paréntesis, vamos con las modificaciones a la ley 19.968. Se modificó el artículo 21 que se refiere al abandono del procedimiento. En las causas sobre violencia intrafamiliar, el inciso tercero, de verificarse las circunstancias previstas en el inciso primero, que no llegó nadie a la audiencia, se incorporó la siguiente frase: citará al tribunal a las partes en forma inmediata a una nueva audiencia. Y si a esta no concurre ninguna de las partes, el juez, ahora sí, tal como decía la norma, ordenará el archivo provisional. Antes decía simplemente que si nadie llega, archivo provisional, y si la causa entera un año en archivo provisional, se podrá declarar el abandono de oficio o a petición de parte. Pero se incorporó esta frase: si nadie llega a la audiencia, se citará a las partes en forma inmediata a una nueva audiencia. Y si esta no concurre ninguna de las partes, el juez ordenará entonces el archivo provisional. Ya, esa es la modificación que se incorporó al artículo 21. Pero ¿cuáles fueron las modificaciones que se incorporaron a los procedimientos especiales, específicamente al procedimiento relativo a los actos que constituyen violencia intrafamiliar? Se modificó el artículo 90. Vamos al artículo 90. Entre paréntesis, una pregunta a quienes se desempeñan en tribunales de familia. ¿Se mantiene este criterio de que a la audiencia de violencia intrafamiliar, cuando no llega el denunciado o demandado, se suspende la audiencia y se cita una nueva bajo apercibimiento de arresto? Mm, Nosotros hoy día, por ejemplo, hoy día ya desde el martes comenzamos a trabajar con la nueva normativa. Y hoy día, por ejemplo, tuvimos una audiencia de violencia intrafamiliar en donde no asistieron denunciantes, denunciados y presuntas víctimas, y no trabajamos como la ley lo señala. Se llamó a la denunciante para ver si hay alguna situación de riesgo, si hay que adoptar alguna medida, ¿Ya? y se dio una nueva citación a audiencia, pero desde familia, bajo apercibimiento de arresto, no es tan habitual. No es tan Ya, habitual porque o existe mucho maltrato habitual o alguna situación que es delito por el tipo de violencia o simplemente se van a juicio porque es una causa distinta. ya, perfecto. Pero acá, en la situación que tú indicas, no llegó ninguna de las partes.
ninguna de las partes, hicimos lo que, antes, ¿qué es lo que hubiéramos hecho? Es haber apercibido a la denunciante que ella solicite fecha de nueva Ya, audiencia, dentro del ya, quinto perfecto. día. Hoy lo que hicimos fue dar como la norma lo establece, segunda nueva fecha de audiencia, nos contactamos para ver si había alguna situación de riesgo inminente Ya, y si había que adoptar alguna medida y así fuimos para despejar un poco la situación. perfecto, perfecto, comprendo, claro. Lo que sucede es que yo siempre he tenido la inquietud de que, me refiero al caso en que llega la demandante o denunciante y porque no está en la ley expresamente señalado. La práctica habitual es, bueno, como no llegó la otra parte, para mantener la bilateralidad de la audiencia, vamos a citar una nueva audiencia y esta vez este señor citado con bajo apercibimiento. Pero en estricto rigor yo creo que se deberían aplicar las normas sobre el principio general. Si la parte fue debidamente notificada, debería Y no, desarrollarse no, la y depende, audiencia. y va dependiendo caso a caso, porque en el fondo si hay una situación compleja y de gravedad, Claro, eh, no se va a esperar una nueva audiencia. Es complejo, va dependiendo del caso, perfecto, claro, claro, pero no porque en hay que rigor, ser, si está debidamente notificado y emplazado, o, debió acudir, po. Si no se le claro, estaría entregando la posibilidad de que, o si es necesaria la notificación, se adoptan medidas cautelares que sean acordes para proteger a la presunta víctima. ya, O sea, es perfecto, perfecto. así como el trabajo. Ya, espléndido. Muchas gracias. Habíamos dicho, las otras modificaciones incorporadas a la ley 19.968, el artículo 90, remisión de antecedentes si el hecho enunciado reviste caracteres de delito. Se incorporó en este inciso primero y también en una modificación al inciso tercero. Dice, en caso que los hechos en que se fundamenta la denuncia o la demanda sean constitutivos de delito, el juez deberá enviar de inmediato los antecedentes al Ministerio Público. Y se agrega la siguiente frase: en ningún caso podrá transcurrir más de 3 días sin que se efectúe el envío de dichos antecedentes. Aquí estamos obligando al Tribunal de Familia a que corra, ya, bajo los mismos presupuestos que conversamos hace algunos instantes ya. Y en el inciso tercero dice, previo a remitir una causa al Ministerio Público, el juez de familia adoptará las medidas cautelares que correspondan, las que se mantendrán vigentes en tanto el fiscal no solicite. Ahí se eliminó la palabra, la frase el fiscal no solicite, se eliminó y se cambió por en tanto el juez de garantía no decrete su modificación o cese. En el fondo le entregó ahí la carga al Tribunal de Garantía, lo que me parece muy oportuno a propósito de lo que acabamos de conversar. La modificación artículo 14 ya la comentamos y la otra modificación que tenemos está en el artículo 93. Comunicación y ejecución de las medidas cautelares. Se incorporó un nuevo inciso segundo. El juez en la forma y por los medios más expeditos posibles pondrá en conocimiento de la víctima las medidas cautelares decretadas, otorgándole la certificación correspondiente. Y aquí viene el agregado. Además, el juez deberá comunicar de inmediato a Carabineros o a la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas en la forma y por los medios más expeditos posibles. Claro, en buenas cuentas, es una norma también de sano criterio, de toda lógica. Lo que le va a dar eficacia a la medida cautelar no es que se le comunique a la víctima o se le comunique al eventual ofensor, es que se comunique a la policía para que efectivamente le tome los resguardos necesarios y, lo más importante, la cumpla. Hay una modificación también al inciso, eh, antiguo inciso segundo que pasó a ser tercero. Dice, asimismo, el juez podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, disponer su intervención con facultades de allanamiento y desarrajamiento y ejercer sin más trámite los demás medios de acción conducente para el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas y, este es el agregado, y para resguardar la seguridad de la víctima. Ya cerrando nuestra reunión, se incorporó también un artículo 93 bis, novísimo, notificación de las medidas cautelares, que indica, junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares, el tribunal ordenará de la manera más expedita posible su notificación a la persona contra quien se ha decretado la medida y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública de las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y de su seguimiento se dejará registro expreso en la causa. Una vez practicada la notificación, se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia en la forma y por los medios más expeditos posibles al tribunal que haya decretado la medida
a Carabineros o a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía Local que corresponda. Hay una modificación relevante ahí al artículo, no, todavía nos falta un poquito, una modificación al artículo 96. Se modificó el encabezado, se refiere a la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Esta es la norma que guarda relación con la modificación a las normas sobre mediación. El encabezado actual señala cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que el denunciado demandado no ejecutará actos similares a los denunciados o demandados en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones. Se mantienen estas dos condiciones de la letra A y B del artículo 96. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Se eliminó la frase, el requisito de que la persona denunciada o demandada reconozca expresamente los hechos contenidos en la denuncia o demanda. ¿Y por qué es relevante o tiene un impacto? Es que al momento de renovarse el procedimiento en caso de que se incumplan las condiciones, va a ser indispensable, y eso no lo recogió la modificación incorporada, que se ofrezca prueba y se produzca una audiencia para una audiencia de juicio. Porque ¿cuál es la diferencia? Antes de la entrada en vigencia de la ley 21.675 se incorporaba como requisito para la suspensión condicional un reconocimiento expreso de los hechos. Y por lo tanto, si hay reconocimiento de los hechos y hay un incumplimiento posterior de las medidas impuestas, de las condiciones impuestas, se puede dictar sentencia sin más, sin necesidad de prueba, porque hay un reconocimiento de los hechos. Pero hoy, al haberse eliminado este reconocimiento, si se incumplen los requisitos, es indispensable que el tribunal ordene la citación a una audiencia de juicio para producir la prueba. ¿Por qué? Porque si la sentencia es condenatoria, invariablemente va a ser impugnada y el Tribunal Superior la va a modificar. Y nos vamos a dar vuelta un tiempo considerable en perder todo ese esfuerzo. Entonces es indispensable estar atento y si el tribunal no lo hace, los abogados o abogadas que estén allí presentes o lo hagan a la brevedad posible en caso de incumplimiento, indicarle al tribunal que es necesario citar a la audiencia de juicio y otra vez lo que comentábamos a propósito de la inquietud de Paulina, la producción de la prueba. Finalmente, y ahora sí, no hay plazo que no se cumpla. Perdón, hay otra modificación también al artículo 96, mil disculpas, en el inciso tercero, un nuevo inciso tercero, desplazando el antiguo artículo inciso tercero. El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien se tenga hijos o hijas o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el tribunal deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra A del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima, sus hijos e hijas u otros niños, niñas o adolescentes que tenga su cuidado en caso de que corresponda y resguardar su bienestar. Para ello, el tribunal deberá citar a una audiencia para efecto de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado. Me parece relevante y oportuna esta restricción respecto de la posibilidad de suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, que impacta en la redacción actual del artículo 106, que se refiere a la mediación previa, voluntaria y prohibida. Se modificó el inciso sexto y final del artículo 106, que se refiere a la mediación, restringiendo la procedencia de la mediación en los casos de violencia intrafamiliar. Mire cómo quedó el texto. Dice, tampoco se someterán a mediación, o sea, quedó en el ámbito de la mediación prohibida, los asuntos incluidos los mencionados al inciso primero, en que una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar y que registre anotaciones en el registro especial señalado en el artículo 12º de la ley 20.066 por agredir a la otra, ni aquello en que exista una medida cautelar de protección vigente entre las partes o de suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento según corresponda. Entonces aquí se amplió el espectro de la mediación prohibida, lo que me parece a mí bastante saludable. Yo insisto, a veces las circunstancias del hecho de estar ante un tribunal o el hecho de encontrarse ya en el contexto de una violencia
intrafamiliar o de género directamente restringe sensiblemente las capacidades de expresar la voluntad y de manifestar su adherencia a determinado acuerdo. Entonces, por lo que me parece bastante saludable esta restricción. Bien, bien, lamento en el alma haber excedido el tiempo, haber abusado de vuestro tiempo y excelente voluntad. Agradezco profundamente las intervenciones e inquietudes y desde ya no me queda más que invitarles cordialmente a que nos acompañen en nuestra próxima versión de este curso impartido por Escuela de Litigación y su humilde servidor. Quedo abierto a comentarios, consultas, preguntas. Bien, me despido cordialmente. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.